Si bien ya hemos trabajado con los métodos, resulta importante repasar este concepto para poder continuar con los demás tópicos de programación orientada a objetos. Así que dediquemos estos momentos para repasar acerca del tema de métodos. La programación orientada a objetos consiste en resolver problemas usando objetos y clases. Como se vio anteriormente, o como se ha visto a lo largo del curso, al final una clase está compuesta por atributos y por métodos, donde los atributos simplemente es una forma de decir características de lo que representa la clase y los métodos simplemente es otra forma de decir acciones, cosas que pueden hacer nuestras clases o inclusive las instancias de dichas clases, porque entendamos que una clase puede trabajar por sí misma o simplemente funcionar como un plano de la cual se van a generar diferentes instancias, cada una de ellas almacenando su propia copia de sus atributos y que quizá sí tengan en común la realización de métodos, pero estos métodos van a modificar o su objetivo de estos métodos va a consistir en modificar los datos de la instancia propia. Los métodos son mecanismos que nos permiten definir acciones para los objetos o las clases que creamos. También nos permiten dividir una tarea en acciones que puedan ser llamadas de manera individual. Una tarea dividida en partes resulta en un código fácil de mantener. La creación de los métodos involucra una regla importante. Todo método debe estar dentro de una clase. Las características básicas de los métodos se podrían resumir de la siguiente forma. Voy a mover este elemento de acá. Bien, un método básicamente va a tener estas características. Tenemos como primera parte lo que es la membresía. La membresía nos va a permitir definir el nivel de acceso que va a tener un método dentro de una clase. Tenemos su naturaleza. Si es estático o en su defecto va a ser un método que va a tener sentido dentro de una instancia. Su tipo de retorno, es decir, si este método promete regresar algún tipo de dato. Y lo más importante, el identificador, el cual básicamente nos dice cómo se va a llamar este método y bajo qué nombre puede ser invocado. Otro de los aspectos más importantes que tenemos en un método son sus parámetros. Básicamente es una lista separada por comas de la información que requiere nuestro método para hacer su labor. Membresía, naturaleza, tipo de retorno, identificador y parámetros. Se le suele llamar a todo esto la firma del método, aunque siendo muy ortodoxos, generalmente dicen que la firma de un método involucra simplemente desde esta parte. Para efectos de sobrecarga de métodos, esto se podría considerar como una firma. Sin embargo, para efectos más generales, esto es lo que nos enmarcaría la firma de un método. Desde que nos dice su membresía, desde que nos dice qué tipo de método es, si es de naturaleza estático o de instancia, y el tipo de retorno. Dicho esto, vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a Visual Studio Code y tenemos aquí un programa principal. Podemos ver que esto es una clase. La clase está dentro de un espacio de nombres y lo que vamos a crear es un método estático. Es decir, que para usar este método no se requiere crear ningún tipo de instancia, que es un método que voy a poder utilizar aquí internamente sin que esto signifique que deba ser parte de una instancia. Entonces va a ser un método que me va a permitir saludar. Voy a poner aquí public static. Le voy a decir que no va a regresar ningún tipo de dato y le vamos a poner greeting
es con doble E, ahí está. Greeting en inglés saludo y le pongo los paréntesis. Con esto termino la definición de qué es un método. Recuerden que todo esto es la firma, pero el método está incompleto hasta que no le pongo el contenido, y el contenido lo defino dentro de un bloque de código, y aquí dentro voy a colocar lo que el método va a tener, que en este caso va a ser simplemente un saludo muy sencillo. Por eso invoco a un console.writeLine y voy a invocar a un saludo. Le voy a decir simplemente aquí hola a todos, por ejemplo. Y ahí está. Tenemos el método. Recuerden, es estático porque no pertenece a ninguna instancia. Y con instancia, ¿qué quiero decir? Recuerden que nosotros podemos tener clases. Las clases pueden tener sus métodos, que son sus métodos estáticos, y pueden tener sus métodos de instancia. Cuando hablamos de métodos de instancia, estamos diciendo que estos métodos solamente tienen sentido cuando se crean instancias de las clases. Yo puedo utilizar esta clase directamente en un programa, puedo mandar a llamar a mi clase y mandar a invocar el método estático sin ningún problema. Sin embargo, si tengo aquí otro método que no está etiquetado como estático, yo no puedo directamente llamar a esa clase y esperar ejecutar un método que no es estático. ¿Por qué? ¿En qué en qué caso tiene sentido los métodos no estáticos? Si yo estoy, por ejemplo, definiendo una clase que se llama, digamos, fraccionario, que representa un número fraccionario, seguramente este método o esta clase fraccionario va a tener dos atributos, el numerador y el denominador. Al final lo que está modelando es un número de este tipo, que tiene un numerador y que tiene un denominador. Si yo quisiera imprimir un método para imprimir el número, de tal manera que si tuviera 3 y 2, me imprimirá esto de aquí en pantalla. Al principio definida como una clase, realmente no representa ningún objeto en especial. Si yo desde un programa principal a este número fraccionario le quiero decir, oye fraccionario, ¿cuál es tu numerador? O imprímete. Quiero invocar el método de imprimir. No se imprimiría nada. ¿Por qué? Porque desde este momento simplemente es un molde. Nos dice que esta clase va a representar un número fraccionario, pero de momento no hay valores de numerador y no hay valores de denominador. ¿En qué momento yo empiezo a tener valores para esta clase? Cuando yo, a través del operador new y a través de invocar a su constructor, yo le doy valores iniciales, o esto se crea con valores iniciales, de tal manera que se crea ya, ahora sí, una instancia. Y esta instancia la vamos a representar por medio de un color morado. Cuando yo creo una instancia, yo estoy ahora sí creando una clase, más bien dicho, un objeto, que también se le llama instancia, ya con valores específicos. Por ejemplo, aquí 3, en denominador tenemos 2, y ahora sí, yo puedo invocar a su método imprimir. ¿Por qué? Porque ya es una instancia que ya tiene un valor. Aquí se me repitió, pero es 3. Parece 33, pero este es 3. Ya tiene un valor, ya es una instancia de este molde. Y dentro ya ahora sí, de una clase principal, yo puedo decir a este amiguito, ¿sabes qué? Quiero invocarte tu imprimir, y ahora sí va a imprimir 3 medios. Como ven, es importante hacer esta distinción entre lo que son métodos estáticos y métodos que requiere una instancia o que tienen sentido cuando estamos hablando de una instancia. Regresando entonces a nuestro código, esto que tenemos aquí es un método de tipo estático. Significa que puedo yo desde mi misma clase
mandarlo a llamar simplemente por su nombre. ¿Cómo invoco a un método? Es muy sencillo, simplemente por su nombre seguido del paréntesis. Entonces yo puedo decir aquí greeting. Noten que el IntelliSense simboliza a los métodos por medio de este cubo. Es un cubo color lila, greeting. Y esto es muy importante. Debo de tener aquí estos paréntesis que indican invocación. Es decir, greeting, te mando a ejecutar. Voy a ejecutar este programa para ver que efectivamente esté funcionando correctamente. Entonces aquí le voy a dar un .NET Run. Y listo. Ya tengo aquí mi mensaje de texto. Hola a todos. Bueno, esto ha sido una sesión corta en donde hemos repasado lo que es un método. Es una forma también de encapsular acciones. Es una acción misma que puede estar compuesta por muchas acciones pequeñitas y que su objetivo es eso, es encapsular acciones, nos permiten hacer código modular y bueno, estaremos en la siguiente sesión viendo un poco más acerca de estos métodos. Hasta luego.